Buenas noches y bienvenidos a Sintomático. ¿Cuál es la realidad educativa del país y hacia dónde vamos? Ese es el tema de esta noche aquí en el podcast Asintomático. Tras 2 años de pandemia es necesario analizar una serie de cosas, ¿no? Primero, las consecuencias naturales que una pausa así forzosa, como el COVID-19 nos ha obligado a vivir, tiene en la vida del país. El estatus actual, las consecuencias emocionales, las consecuencias naturales en los niños, en los chicos del país, cómo estamos y hacia dónde vamos, cómo va, desde luego, el retorno a clases presenciales, qué se puede esperar. Para hacer una radiografía y analizar el estado y hacia dónde vamos, tengo como invitados a dos especialistas en la materia. Mi primer invitado es el señor Paul Neira. Él es especialista en políticas educativas, fundador de TLF y Espacio Público. Además es director corporativo de innovación educativa de Estudia P. Le doy la bienvenida. Paul, gracias por estar con nosotros. Hola Diego, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuál es el análisis que haces, la radiografía de dónde estamos tras, como he dicho, 2 años de suspensión absoluta? A ver, Diego, mira, lo que tenemos enfrente es un problema sumamente complejo y poder describir la situación en la que nos encontramos requiere de alguna manera diseccionar un poco la realidad para poder decir cuáles son, desde mi punto de vista, las cuatro grandes crisis, digamos, que estamos enfrentando eh, para comprender, digamos, la gravedad y la profundidad del problema de la educación en nuestro país, luego, digamos, del cierre muy grande y muy doloroso de las clases en nuestro país. La primera gran crisis tiene que ver con un tema logístico y lo estamos comenzando a ver ya ahorita, que es el problema de que el Estado, particularmente en el último tramo del proceso, no ha estado, o sea, no ha puesto todo aquello que tiene que estar puesto en el sentido del regreso a clases. La Uh-huh. situación que ha sido revelada en este informe que ha presentado la semana pasada la Contraloría General de la República, que ha hecho un proceso de veeduría en una muestra muy grande de colegios públicos en el país, un poco más de 6.300 colegios, y lo que ha encontrado revela la situación, digamos, con la que estamos enfrentando regreso a clases, salones que no tienen carpetas, aulas que tienen problemas de ventilación, de iluminación, colegios que no tienen servicio de agua, que no han llegado los recursos educativos básicos, porque los que te dije eran infraestructura, pero también no han llegado, digamos, libros de texto, material educativo para poder arrancar los salones de clase. Y claramente, digamos, te das cuenta que la maquinaria, digamos, que debió haber estado a punto en septiembre del año pasado, Uh-huh. recién comenzaron a trabajarlo a comienzos de febrero. Entonces, evidentemente, digamos, si cabe la imagen, el sistema educativo para poder abrir los salones de clase en marzo de todos los años, tiene que prender el motor diésel que necesita calentarse para poder funcionar desde septiembre del año pasado. Uh-huh. Y lo que hemos encontrado es que la actual gestión del ministro Serna comenzó recién a ver dónde estaba el motor, si el motor tenía, digamos, petróleo o no, dónde estaba la llave para prender, digamos, el motor recién en comienzos de enero de este año. O sea, teníamos un descalce de tiempo para la logística, solo a nivel de logística de 4 meses por detrás. Entonces, Uh-huh. los tiempos, por ejemplo, con la crisis que sobrevino luego del problema de la filtración del examen y del concurso público, que comprometió seriamente el proceso de contratación, que han tenido que hacer magia para poder considerar, digamos, el uso de rankings del año 2019. Y esto tiene un problema no menor, no solo por el lado de la contratación, de tener a todos los docentes, que todos los salones de clase que existen en el Perú tengan un profesor, sino que además los profesores que fueron evaluados en el 2019 son profesores que fueron evaluados según un conjunto de criterios prepandemia, donde ninguno de los elementos del contexto educativo que estamos viviendo ahora sucedía. Entonces los criterios de evaluación no pueden ser los mismos. Y hemos tenido que recurrir a ese proceso del año 2019. Y entonces estamos contratando docentes del 2019 que no tenían
o no tienen hoy en día las capacidades para enfrentar la crisis que se nos viene, que tiene que ver con un proceso de hibridización. Ese tema es bien interesante. Por ejemplo, ¿qué criterio tendría que cambiar respecto al 2019 prepandemia? Una cosa tan simple, y la primera que sale, Diego, es, por ejemplo, el tema de las competencias digitales de los docentes, que tienen que tener el docente para poder operar en un mundo de formación educativa que arranca ahora en el 2022 y que claramente va a requerir que usen la tecnología con mayor profundidad, mayor flexibilidad, pero además desde un punto de vista de criterio técnico, pedagógico, que no lo tenían en el 2019 y tampoco lo tienen ahora, digamos, porque ha habido un descalce de nuevo adicional en la formación de los docentes en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿Todos los docentes actualmente contratados manejan el programa Aprendo en Casa? ¿Eso es un requisito? O sea, ¿todos lo tienen que pues, manejar? lo que pasa es que, a ver, hay una discusión alrededor del tema Aprende en Casa, porque inicialmente salió una comunicación que el Ministerio de Educación quería descontinuar el proceso, porque claro, frente al tema de la presencialidad, iban a descontinuarlo. Es un error desde mi punto de vista porque ya estamos viendo que van a tener que regresar, o sea, va a haber un buen grupo de estudiantes que no va a tener presencialidad en el Perú, en la educación pública, y que va a requerir del aprendo en casa. Pero hablo, por ejemplo, de cómo trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje, cómo generar competencias de comprensión lectora o comprensión matemática, que son las básicas y las que siempre usamos como ejemplo, enseñándolo a través de un celular. Ese tipo de mecanismo pedagógico que linda con lo tecnológico entra dentro del universo de las competencias digitales, pero también, por ejemplo, el docente tiene que tener un nivel de formación para manejar el tema de la identidad digital, el tema de cómo manejar casos de ciberbullying. Ya ha habido un caso en el Perú que salió en la prensa, es el único que ha salido a la superficie, pero hay muchísimos más, donde durante los 2 años anteriores de la pandemia, que no había presencialidad, había un estudiante de educación secundaria que recibió bullying cibernético y una vez que regresaron a clase física, comenzó el bullying físico. Entonces, y esto tiene que ver justamente con la formación a los docentes para manejar y hacer un tratamiento adecuado de cómo cuidar tu identidad digital, cómo manejar el tema de la reputación, cómo construir, entender, por ejemplo, que todo lo que haces en Internet se queda de por vida y es una huella que vas a tener que cargar, digamos, en tu espalda de aquí en adelante. Son elementos que están dentro del universo de las competencias digitales que los docentes en el Perú no han sido formados. Entonces No, y hay un aparte, sí, desbalance, ¿no? me imagino que también es difícil mantener la vida privada separada, ¿no? Porque hay una distancia que, en mi opinión, hay que mantener. Ahora, hace un tiempo, yo sé que hay mucha gente que no le gusta mirar mucho hacia atrás. A mí sí me gusta mirar hacia atrás porque es necesario entender algunas cosas. Y yo quisiera señalar, tú hiciste una declaración hace unos 6, 8 meses que me llamó mucho la atención, que no había ninguna evidencia científica para impedir el retorno a clases presenciales desde ese entonces. Así es. Y habían muchos colectivos que se formaron al respecto, que ya lo reclamaban desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo va el retorno a clases presenciales en este momento? Más allá de lo que se ha avanzado la primera quincena y que ya ha habido un grupo que ha regresado. A ver, mira, lo que nosotros tenemos ahorita es los grandes números declarados en tweets del Ministerio de Educación. Entonces es descripción pura y dura de la realidad. Tenemos un tweet del lunes pasado en que se afirmaba de que al lunes pasado habían regresado 4.233.000 estudiantes de la educación básica escolar pública. El tuit siguiente, que ha sido el día lunes, o sea, ayer, perdón, el día lunes de esta semana, decía que habían regresado 1.300.000 más. Entonces, sumando los grandes números, digamos, tenemos que, en principio, según lo que ha manifestado a través de la cuenta oficial del Ministerio de Educación, del tuit, van 5.500.000. Eso significa que nos resta un tramito chiquititito de 800.000 estudiantes que faltarían regresar a clases. Pero el problema está que, digamos, no tenemos nosotros un correlato, una página web donde entrar y ver que en el Colegio Alfonso Ugarte cuántos estudiantes realmente han regresado a clases. O sea, una cosa es la matrícula y otra cosa es que hayan regresado a clases realmente. Entonces, yo dudo mucho, porque hay un tema de falta de transparencia que yo vengo reclamando hace mucho tiempo atrás al Ministerio de Educación en términos del manejo de la data.
Cosa que sí era Sí. una cosa que hacían las gestiones anteriores, digamos, ¿no? Hablando de data, justamente recogí que habían regiones, Lambayeque, Junín, Arequipa, Ica, Tacna, Puno, Piura, Cajamarca y Cusco, donde esto se había llevado a cabo. Ese número que tú estás diciendo, efectivamente, 4.289.233 estudiantes de colegios públicos que han regresado a clases están comprendidos ahí, ¿no? ¿Qué sabes de las regiones? ¿Cómo van las regiones? Porque para no hablar solo de Lima. A ver, lo que está pasando en realidad, Diego, es lo siguiente, es que el ministerio ha declarado de que si en Cajamarca hay 1 millón de estudiantes, y como Cajamarca declaró que iba a regresar a clases el lunes de la semana pasada, ese 1 millón de estudiantes regresó realmente a clases. Entre eso y la realidad hay una distancia muy grande. Y te digo por qué. Porque estamos recogiendo un conjunto de información bastante desagregada y desordenada en el país de padres de familia que están contactándose con nosotros, digamos, conmigo, diciéndome, Paul, en el colegio de mis hijos van un día por semana a clases. Eso no es regresar a clases. O sea, de decir que regresó 1 millón de personas en Cajamarca a clases, a que vaya solo un día a clases, hay una diferencia abismal. Exacto. Y ahí me estás dando pie a la siguiente pregunta que yo tenía, porque decir 100% es un poco gaseoso, ¿no? ¿Qué cosa es 100%? ¿Qué quiere decir que un alumno va 5 días a la semana, todas las horas, que normalmente? ¿Qué es 100%? A ver, estricto sensu, digamos, el presidente, la anterior premier, el actual premier, el ministro de Educación, que ha sido de una manera consistente, han mencionado el compromiso que al 28 de marzo de este año iba a regresar el 100% de colegios públicos de manera presencial y el 100% de los días y al 100% de la jornada completa. Esos han sido los compromisos. O sea, como en Entonces, eso, 2019. como el 2019, es decir, No. tu hijo que iba al colegio público entraba a las 7:45 y si estaba en primaria salía a la 1 de la tarde, si estaba en secundaria salía a 2 de la tarde, si estaba en secundaria jornada completa salía a las 3 de la tarde. Eso es el 100% y la meta es el 28 de este mes. Y yo, desde mi punto de vista de la información que yo tengo, eso no se está cumpliendo. No se está ¿Me cumpliendo entiendes? ahorita. Quiere decir que hay un grupo que, o sea, no se va a poder prescindir de la virtualidad. Hay un grupo que se queda en el aire. Por supuesto, porque además, a la par de esto, digamos, Diego, hay una norma que el Ministerio de Educación se ha, digamos, alineado, que viene el Ministerio de Salud, que estipula, digamos, y ahí replica el planteamiento, que estipula de que en los colegios el aforo no es al 100%. O sea, el aforo en los colegios está limitado a una medida que implica de que entre cabeza y cabeza de los estudiantes haya 1 metro de distancia. En todas las Claro, direcciones. en todas las direcciones, exactamente, para adelante, Ah. para atrás, para los lados. Y el problema está que eh, esto está totalmente desconectado de la realidad, porque yo hace un par de días en una declaración decía, entonces mejor hagamos clase en un restaurante, porque en un restaurante tú puedes estar hombro con hombro, 100% de aforo, no hay ningún problema. Es más, en un restaurante no usas mascarilla. Cuando tú vas a un salón de clases hay la distancia del metro, la mascarilla y el tiempo está reducido al tiempo que decida, en muchos casos, el director del colegio, de manera Pero la absolutamente pregunta es ¿por irrestricta. qué, Paul? Porque la gente, yo siempre procuro hablarle a la gente muy directamente y en términos lo más sencillos posible, porque el ciudadano de a pie lo que quiere es soluciones, el padre de familia lo que quiere es soluciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa falta de criterio y quién es responsable? Al fin, A ver, el responsable es el Ministerio de Educación, que no ha tenido, digamos, la posición institucional de defender que es el Ministerio de Educación quien tiene que estipular las normas. O sea, yo puedo recibir del MINSA una recomendación, pero yo soy autónomo en mi sector para establecer las condiciones en las que yo voy a operar. Entonces, me parece, en primer lugar, que el responsable primero y fundamental es el Ministerio de Educación y la actual gestión. En segundo lugar, digamos, tiene que ver con una falta de valentía institucional para poder defender, digamos, que mientras que todos los demás sectores funcionan al 100% de aforo, el único que no funciona en ese sentido es el sector de educación y afecta la capacidad de regreso a clases. O sea, es decir,
acá hay un comportamiento divorciado, porque por un lado digo 100% en todos los sentidos de la palabra, pero por otro lado permito que haya una norma que dice que no puede haber 100%. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Ujú. Ministerio de Educación Jekyll o al Ministerio de Educación Hyde? O ¿A sea, cuál de los dos le creemos, no? hoy por hoy, con las competencias que estás describiendo, si tenemos que apuntar a un responsable, es Rosendo Serna, con nombre y apellido. Efectivamente, es el ministro Rosendo Serna, que no Al ma- está, o sea, que no está defendiendo institucionalmente la posición que tiene, que técnicamente es del nivel rector de la política educativa, que es el Ministerio de Educación. Son un montón de vidas las que se ven afectadas. Ya estamos hablando de 6.8, casi redondeando, 6.8 millones de chicos que estarían No comprendidos. solo eso, no solo eso, Diego, sino que además esto tiene, si quieres, una consecuencia no buscada. O sea, el Ministerio de Educación, dentro de sus normas, estipuló de que los directores tenían la autonomía para decidir en el contexto y en la situación las medidas que iban a tomar, pero obviamente enmarcadas dentro del cuadro, digamos, de las normas existentes. El día de ayer, el director del colegio público, un colegio emblemático de Arequipa, Independencia Americana, con 1.300 estudiantes de educación secundaria, tuvo un caso de COVID confirmado y cerró el colegio. Entonces, también ahí hay una inacción, digamos, de parte del Ministerio de Educación y su estructura de gobierno, porque acá interviene la Dirección Regional de Educación de Arequipa, la UGEL de Arequipa, que tiene que intervenir porque la decisión que tomó ese director atenta contra el derecho a la educación de sus estudiantes que habían regresado la semana pasada, tenían 5 días de clase y ya cerró el colegio y ha dicho, vamos a regresar a clases a distancia. Pero ¿qué implica? De que la semana pasada tenían 5 horas de clase a la semana, ahora tienen 1 hora de clase en Aprende en Casa. Esa desproporción y ese nivel de discrecionalidad no guiado, no sostenido por parte del Estado, perjudica a los estudiantes. Sí. Y eso se va a Ahora, multiplicar por todos lados, ¿no? antes de pasar a la siguiente pregunta, brevemente y para redondear esto, entonces, según lo que tú ves, ¿se va a lograr la meta del 100% hasta el 28? ¿Sí o no? No, No, de no, ninguna manera. Ok. no. Ahora, pasando a otro tema, ¿qué nivel, en tu opinión, real tiene la educación en el Perú? En general, digamos, la educación, y cuando digo la educación hablo de los dos tipos de servicios, la educación pública y la educación privada. En promedio, de la educación en el Perú es bastante mediocre, de Imagino que mediocre ahí te para refieres abajo. a comparándonos con los vecinos o con algún referente. O sea, comparándonos con nuestros propios estándares, digamos, de evaluación que llevamos adelante en el Perú, incluso con nosotros mismos está bastante mediocre, pero si ya comparando con los vecinos, digamos, de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México, digamos, estamos muy por detrás en Pero todos ¿cómo se los mide eso? indicadores. ¿Cómo se mide A eso? ver, ¿Cómo se puede decir es buena o mala? ¿En base a qué? puedes tener tú indicadores externos que te permiten medir esto. Uno primero es el tema de PISA. De hecho, estamos mal en la evaluación PISA. Si Ujú. vamos por el lado de matrícula, por ejemplo, de educación superior, digamos, mientras que el Perú estamos recién un 30%, es decir, de cada 10 estudiantes que salen de la secundaria, solo 3 ingresan a la educación superior. En Chile es el 85%, en Colombia es el 58%, y en México ahí la cifra no tengo tan clara, pero es por encima del 70%. Entonces nosotros somos 3 veces por debajo de Chile, digamos, ¿no? En términos de matrícula. Entonces, cuando tú comienzas a mirar, digamos, los indicadores por infraestructura, por nivel de aprendizaje, por nivel de cobertura, por nivel de ingreso, en todos los indicadores, comparativamente hablando, estamos mal. Cuando yo estuve investigando el tema de la SUNEDU, que le estamos haciendo un seguimiento desde hace algún tiempo, eso lo que acabas de decir es importante. 3 de cada 10, pero si es un promedio nacional, realmente hay factores que no necesariamente tienen que ver con un rendimiento académico, ¿no? Por los cuales los chicos no continúan hacia la universidad. Y si lo ves por región a región cambia también, ¿no? Hay gente que no tiene mayores pretensiones de ir a la universidad o también hay un tema económico. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, o sea, a ver, este es un problema multivariado, digamos, ¿no? Tiene múltiples factores que lo explican, entre ellos algunos de los que has mencionado, pero también hay otro que tiene que ver con el abandono. O sea, es decir, hay mucho estudiante que no termina la secundaria y que debería, en edad de educación superior, debería estar en algún nivel, en alguna modalidad del servicio, no está.
Entonces genera un problema allí también. Pero, digamos, por un lado, sí hay que entender de que ha habido una falta de presencia del Estado y de involucramiento del Estado en la oferta pública de educación de superior en el país. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Chile, cosa que no sucede en Colombia, donde hay políticas firmes, ordenadas y estratégicas de ampliar la oferta y la cobertura, cosa que no hemos hecho en el Perú, ¿no? Pero lo cierto es que esto es una estadística, ¿no? Esto es real. De los que terminan la secundaria, 3 de cada 10 continúan hacia educación superior. Así es, O sea, exactamente. al margen de las causas que evidentemente hay que subsanar, Analizar. esto es real, esto es estadístico. Esto es Ahora, estadístico, ¿no? ¿cuán grande es la diferencia aún? Porque esta es al fin y al cabo la medición que en mi opinión, si vamos a apuntar a cierto nivel de excelencia en la educación pública, importa. ¿Cuál es la diferencia, la brecha entre educación en un colegio público y privado ahora? Enorme. Es muy grande, digamos, cuando comparas en números gruesos, ¿de acuerdo? En la evaluación censal, que son las que más información tenemos en el país para mirar el tema del resultado de aprendizaje de las personas que van a los distintos servicios, la distancia suele ser, digamos, entre lo público y lo privado, de entre 10 o 12 puntos porcentuales en términos de evaluación. O sea, imagínate que si en comprensión lectora un estudiante de segundo de secundaria, que es la cifra que te voy a sacar de la última evaluación que tenemos en 2019, en el ámbito público, digamos, en comprensión lectora, en segundo grado de secundaria, están en 10%, es decir, 9 de cada 10 no entiende lo que lee en segundo grado de secundaria. En promedio, en la educación privada, eso llega a 22%, es decir, 8 de cada 10. O sea, la distancia suele ser entre 10 y 12%, pero es promedio, ¿no? Si nosotros separáramos los 50 colegios más caros como indicador, digamos, del país, que todos son particulares, la distancia podría ser, depende, más grande, podríamos estar hablando de un 60%, un 70%, pero en promedio la distancia no es muy grande, digamos, ¿no? Pero eso lo que estás diciendo es impactante. O sea, 9 de cada 10 alumnos no comprende lo que lee. En segundo grado de secundaria. Es más, el nivel de lectura que tiene un estudiante de segundo grado de secundaria es similar en términos de estándares al que debería tener un estudiante de cuarto de primaria, cuarto, quinto de primaria. Esa es la data así de dura y así de difícil. Ojo, esto es prepandemia. O sea, es decir, que ahora con la pandemia estos indicadores deben haberse agravado aún más. Y ojo, Sí, por eso. no te cuento el tema rural, digamos, ¿no? El tema rural es No, aún porque más para llorar, ¿no? evidentemente yo creo que ahora, si alguna ventaja de repente trae la digitalización y la virtualidad, es que se va a tener que reinventar la educación, porque este molde único para todo el mundo yo creo que no nos va a llegar. Ahora, hablando más a nivel macro, ¿qué rol debe tener el Estado, en tu opinión, en la educación? ¿Cuánta intervención del Estado es necesaria? A ver, lo que pasa es que la gravedad del problema es tan amplio, digamos, de que el Estado tiene que tener distintos roles en este sentido. Tiene que tener la capacidad de poder abrir discrecionalidad a aquellos que sí tienen la capacidad para enfrentar el reto del cambio. Y cuando digo esto, no solo me refiero de darle más espacio o más autonomía a los colegios privados, todo lo contrario. Yo creo que quien tiene la capacidad, ya sea el Colegio Alfonso Ugarte o el Colegio Markham, por decir cualquier cosa, tenga la libertad de poder innovar, de poder abrir, de darle de romper un poco las cadenas, digamos, normativas que impiden que los colegios puedan correr. Y más bien centrarse en una acción de subsidiariedad cruzada, de que el Estado se enfoque en aquellos que menos capacidades tienen para poder los vacíos irlos reduciendo poco a poco a partir de esta acción. Pero eso requeriría un Estado más ágil, un Estado más abierto a innovación, que le cuesta muchísimo, sobre todo en el sector de educación, y poder implementar medidas de acción rápida que, mirando el comportamiento que tiene ahora la gestión y que ha venido arrastrando a lo largo del tiempo, es difícil, digamos, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación en su sector central, Diego, tiene 9.000 funcionarios. En el Ministerio de Educación acá en Lima. Entonces la pregunta es, ¿tenemos realmente que tener 9.000 funcionarios para enfrentar el reto o podemos ser un país como Colombia,
digamos, o Chile, donde los ministerios de educación centrales son muy pequeños en términos de números, pero altamente calificados, altamente estratégicos y con mucho recurso de talento para poder enfrentar el problema. Entonces, yo creo que hay una reingeniería que pensarse en la medida en que enfrentamos este reto y además este es el momento fundamental para poderlo hacer. No hay otro mejor. Sí. Ahora, me quedan 3 minutos, no quiero dejar de hacerte algunas preguntas, lo más breve que puedas, por favor. Pero ¿cuánta ideología crees que hay en la educación en este momento? Leí una historia hace unos días, te debe haber llegado, del profesor que fue despedido por supuestamente ser demasiado exigente y ahora los alumnos llenan esas evaluaciones. Entonces, yo no creo que sea muy realístico ese tipo de preparación, ¿no?, para el mundo real. Te pregunto por eso y te pregunto por SUNEDU, porque yo sí considero que se ha ideologizado, se ha caviarizado todo el tema. En esta era de la corrección política, ¿cuánto daño crees que se le ha hecho a la preparación para el mundo real de los estudiantes? Y dime qué opinas de SUNEDU puntualmente, y con eso vamos cerrando. Ok, a ver, digamos, existe mucha posición muy dura de elegir un lado de la realidad para ver los problemas y mucha cerrazón para abrirse a miradas distintas de cómo solucionar los problemas de la educación. Creo que hay demasiado filtro y demasiado ejercicio de hielo, digamos, para iniciativas que automáticamente son miradas como si fueran esto, digamos, o capitalismo extremo o lucro extremo, digamos, cuando en realidad lo que tú necesitas es un sistema de sistemas para poder manejar el problema público de la educación. ¿A qué te refieres con eso? A mí no me queda claro. ¿Puedes ser un poquito más específico? ¿A qué te refieres con capitalismo extremo? ¿Qué quiere decir eso, lo que estás diciendo? Porque, por ejemplo, si tú agarras y dices la educación privada, el Ministerio de Educación, digamos, todo el mundo salta al cuello, digamos, porque para ellos solo existe la educación pública, digamos, y que la que debería tener todo el lugar del mundo en el Perú es la educación pública, y no son capaces de ver de que hay un conjunto de soluciones que trae la educación particular, la educación privada en el país, que pueden ser asumidas sin ningún problema por la educación pública, pero que no son asumidas como soluciones porque tienen el tinte de que vienen del lado, digamos, del lucro de la educación. Ok, ¿en SUNEDU hay ideologización, crees tú, no? A ver, yo creo, hay que mencionar, digamos, la labor que ha hecho la SUNEDU en el ordenamiento del sistema de educación universitaria en el país ha sido encomiable, digamos, tenía que ordenarse y ha cumplido en ese sentido bien su labor. Es imposible que las personas que gestionan la SUNEDU en general hoy en día no tengan una posición, y me parece que en algunos casos su posición ha sido extrema, de, por ejemplo, y les ha cobrado un cheque muy grande, digamos, por ejemplo, el tema de la virtualidad. En su momento, cuando hicieron procesos de licenciamiento, le pidieron a universidades, sobre todo privadas, que cierren departamentos enteros de virtualización, de educación virtual o educación en línea, ¿no? Y a la hora que vino la pandemia, estábamos literalmente desarmados para enfrentarlo. Entonces ahí te das cuenta claramente de que una visión demasiado sesgada de la realidad de qué es el modelo correcto de universidad terminó cobrándonos una factura y que no la vamos a poder pagar ni siquiera ahora, ni siquiera el año que viene, sino que vamos a demorarnos unos 8 o 10 años en pagar esa factura de una visión demasiado cerrada de la realidad. O sea, tu postura es pro SUNEDU. Por ejemplo, tú estás en contra del proyecto de ley de Esdras Medina para recuperar la autonomía de las universidades, reestructurar el consejo directivo, todo eso. Asumir, digamos, monolíticamente el proyecto de ley de Esdras Medina, desde mi punto de vista es un absurdo, porque hay elementos con los cuales sí estoy de acuerdo del proyecto de Esdras Medina. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de revivir al CINEACE del año 2003, 2004. Yo creo que se tiene que discutir el nuevo rol del CINEACE dentro de la estructura de una mirada de calidad total de la educación superior en el país, pero no a la estructura que tenía en el año 2005, 2006, cuando se planteó la ley. Y está en una... Es que ese es el tema que siempre discutimos acá, porque yo creo que SUNEDU se ha atribuido funciones que no le competen realmente. Por supuesto. En el espíritu original. Exactamente, o sea, y lo hizo en parte, no estoy justificando, estoy describiendo la realidad, Diego, porque no había un contendor al lado con una disposición y determinación de roles y funciones que no tiene actualmente el sistema de calidad o de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país, porque está coja.
Entonces, si bien entiendo el espíritu es bueno de parte de la ley, el aterrizaje y la implementación, en este caso, por ejemplo, es mala. Yo estoy de acuerdo de que sí se tiene que discutir la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDO, pero no como Ya, está planteado allí, porque tiene que ser ok, más técnico, ¿no? ok. Muchas gracias, Paul, por esta intervención. No, gracias a Creo ti, que Diego. contribuyes al esclarecimiento de todo, y ya el público al final es el que toma la decisión sobre qué postura tomar, pero aprecio la explicación de los diversos temas que te he planteado. Bien, y al final es interesante, uno puede estar a favor o en contra, pero eh, hay cosas, o sea, uno convoca a especialistas en la materia, algunos realmente pueden ser más afines a nuestras posturas o no. Eh, realmente, eh, como en todo en la vida, como en política, no hay una visión única, ¿no? Yo creo que es interesante lo que dice Paul Neira, de que hay algunas cosas que se ha hecho bien SUNEDU, hay algunas competencias que se ha atribuido que no son competencias en el espíritu original de la creación de SUNEDU, que deberían ser potestad del cineaste, como la certificación de la calidad. La calidad debería ser potestad del cineasta, en realidad. Eh, este es otro tema totalmente que se podría hacer un capítulo dedicado, lo hemos hecho, de hecho, y vamos a seguir hablando de la SUNEDU, pero no quiero desviar la atención del análisis de la calidad educativa integral que estamos viendo ahora, tras 2 años de, de pandemia.